Hola. Bueno, mientras esperamos que vaya llegando gente, les cuento que se van a estar uniendo Horacio Cavallo y Diego Muzio. Vamos a estar conversando un poco con ellos. Ahí ya está Diego. Vamos a mandarle la solicitud. Estamos, me parece. Hola, ¿qué tal? Hola, Diego. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, les estaba contando un poco a la gente que sos un escritor argentino de poesía y narrativa y que publicaste con nosotros, con Ocho Ojos, la colección de relatos Mokba en Ujú. 2022. Y ahora me parece que estás un poco lejos, estás por Francia, ¿no? Estoy en Francia, yo vivo en Francia hace 20 años ya. Ah, bien, ¿en qué parte de Francia estás? Estoy en Le Mans, Ah, mira, a unos sí, 200 kilómetros de París. qué bien. Bueno, ahí ya es bastante tarde, ¿no? Deben ser como las 10. Sí, 10 de la noche. Te veo abrigado, claro, acá estamos 30 grados, estamos con un No, calor. no, acá ya está por empezar el invierno, estamos en otoño, pero hace bastante frío. Sí, 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 veo. Acá justo está empezando el calor con todo. Bueno, vamos a ver para mandarle la solicitud a Horacio. Ahí. Hola, ¿cómo están? ¿Qué Hola, tal, Horacio, ¿cómo Horacio? ¿Cómo estás? estás? ¿Todo bien? Diego, Martínez, gusto verlos. Igualmente. Igualmente. Le estaba contando un poco a la gente que vamos a estar conversando un poco de su obra, de sus procesos a la hora de crear y inspiraciones literarias que nos quieran contar. Bueno, si quieren vamos empezando con una pregunta para Diego. Diego, vos escribiste narrativa para adultos, narrativa infantil, poesía, y te quería preguntar dos cosas sobre esto. Primero, si hay alguno de esos géneros o de esas líneas de escritura con las que vos te sientas como más identificado. Y segundo, ¿en qué género empezaste? Si vino primero el Diego poeta, el Diego narrador, o si fue algo que se dio así más de forma simultánea. Sí, fue bastante simultáneo, o sea, empecé escribiendo, le escribía las dos cosas, poesía y narrativa. Al principio más poesía, en la adolescencia más poesía, pero también escribía cuentos en ese momento y leía mucha narrativa. Y siempre se fue dando así, un poco a la par. Sí que hubo, por supuesto, momentos en que escribí más poesía que narrativa y ahora estoy escribiendo, por ejemplo, mucho más narrativa que poesía. Pero siempre estuvo como bastante equilibrado, ¿no? Y después está la otra parte, que es la literatura para chicos, que escribí bastante en algunos años, del 2000 en adelante, diría hasta hace un par de años, y ahora estoy casi totalmente volcado a la narrativa para adultos y escribo de tanto en tanto algún poema que voy guardando por ahí. Bien, perfecto. Bueno, Horacio, con tu obra pasa un poco lo mismo, esto de la diversificación de los géneros. Así que te quería preguntar si más allá de escribir, a veces en verso, a veces en prosa, a veces para un público infantil o para un público adulto, si vos identificás en tu escritura algunos patrones o temas que se repitan, o incluso que gente de afuera te haya hecho notar como alguna recurrencia en tu obra a través de todos estos géneros y variedades. Bueno, sí, está buenísimo porque con Diego buscamos que la tonalidad de la ropa estuviera acorde y los dos vinimos como con un tonito. Todo planeado. Fue, fue pactado, no Hablamos vayan a esta creer tarde, que de fue hecho. casualidad. Eh, bueno, determinadas temáticas puede que sí y que a veces cruzan los géneros. La paternidad, por ejemplo, el tema de la paternidad, son cosas que por lo general me he dado cuenta a partir de que me lo han dicho, no necesariamente de que uno por lo general está metido dentro de su obra de una manera poco consciente, entonces no siempre me he dado cuenta, pero alguna vez escuchando a alguien que de pronto siguió un poco de manera crítica lo que he escrito hasta ahora, encontró determinadas cuestiones que sí podían tener que ver y que podría pensar que sobre todo
tenían un núcleo duro en la narrativa para adultos, pero también a veces aparece, la última novela juvenil que publiqué es un niño que busca a su padre también, y entonces también ahí hay un tema vinculado a la paternidad. Con la poesía es más raro, porque ahí, no sé, el mecanismo es distinto, es lo que en mi caso se parece más a la autoficción. En la poesía rara vez miento, es más como un discurso autorreferencial. Por eso en la narrativa trato de tomar cierta distancia y que no todo sea, no me encanta esa corriente que ya tiene muchos años, en la cual todo lo que contás tiene que ser algo que pasó, que te pasó, que tiene que ver con ahí esa mezcla entre el autor y el narrador tan fuerte. Perfecto. Y también en esta línea de escribir varios géneros, ¿cómo saben ustedes qué es lo que va a venir después? ¿Es algo que ustedes planean? Dicen, bueno, ahora voy a escribir una novela, ahora te van a hacer un poemario, ¿o es algo más que les ocurre de forma espontánea? Si quieren, es para los dos esta pregunta. Si quieren, vamos con Horacio y después con Diego. Bueno, bien. No, yo qué sé, yo no sé qué va a venir después. No tengo mucha idea, trato de ir alternando. Cuando hay algo que lo dejé demasiado. Diego contaba recién que como que estaba mucho más metido últimamente en la narrativa de adultos y que lo juvenil, infantil juvenil, lo había ido dejando un poco. Yo los últimos años al revés, vine como más agarrado a eso y tenía como la necesidad de volver a esa otra escritura. A veces el tema es que son las razones. Yo había quedado como medio desilusionado en relación al mundo de la narrativa adulta. Con los niños es distinto el intercambio, son como mucho más. Y después de la última novela que había publicado, había quedado como medio con ganas de mandar todo a pasear. Y entonces ahí dije, bueno, cuando escribo para niños siempre, además, si bien es, como decíamos hoy, de manera inconsciente, hay como una lucecita prendida, ¿no? Mi literatura para adultos es bastante más triste, más deprimente, yo qué sé. Entonces, bueno, nada, ahí me había agarrado a esa otra forma de ver la realidad, de ver el entorno. No por eso quiere decir que sea simplona o chota, pero bueno, como que y además me permito más cosas. En la literatura para adultos, como tengo determinada línea que he ido llevando, entonces me ponen en ese lugar y yo me siento en ese lugar y no se me ocurre que un personaje dentro del realismo en el que escribo un día se le ocurra salir volando. Sin embargo, la literatura para niños perfectamente puede salir alguien volando y no pasa nada, al revés. Seguramente los niños dicen, qué bueno, se fue volando. Entonces, como que voy alternando. Ahora tenía ganas de escribir algo, de publicar algo para adultos, porque también en términos de visibilidad, hacía 7 años que no publicaba nada de adultos y había un montón de gente más joven o no sé qué, que pensaba que yo escribía solo para niños y jóvenes, y bueno, también uno como que intenta ir pasando de un lado al otro, pero como saber, así como saber qué es lo que viene, no sé cómo le pasa a Diego, pero es raro identificarlo. Bien, en tu caso, Diego. En mi caso yo me voy trabajando mucho por golpes de intuición y de ganas, sobre todo. Cuando una idea me entusiasma lo suficiente como para lanzarme a escribir, me tiro a la pileta. Nunca tengo un plan de escritura, nunca sé muy bien qué va a pasar. Es un poco una exploración cada libro. Pero últimamente me está pasando más con ideas, digamos, para adultos. Sí coincido totalmente con Horacio con lo que dice que cuando escribo literatura para chicos, me deliro totalmente, o sea, no tengo ningún tipo de freno, o sea, incluso me pasa, es el único momento que me pasa de escribir y reírme de lo que estoy escribiendo, digamos, ¿no? Que es un buen signo. Eso no me pasa con la literatura para adultos. Pero bueno, ahora estoy más volcado a eso y tengo varias ideas ahí
o varias carpetas en el escritorio en las que de tanto en tanto voy escribiendo algunas ideas que van surgiendo, algún boceto de personaje, pero nunca sé muy bien si van a cuajar o no. Claro, claro. Bueno, los dos ya hicieron un poco de todo, porque escriben tanto para niños como para adultos, que como vemos son experiencias totalmente distintas, no solo a la hora de leerla, sino la forma en cómo experimentan la escritura. Y les quería preguntar si les queda algo, algún género en el que les gustaría incursionar, algo que todavía no hayan hecho y les genere como una intriga, algo de lo que les gustaría, no sé, algo más dramático o algo así. Vamos si quieren con Diego y después con Horacio. No, no especialmente. El teatro tal vez, me gustaría tal vez experimentar en algún momento. He escrito alguna obra, pero que quedó ahí olvidada y que yo creo que ahora no podría, no me gustaría, ¿no? Pero sí, tal vez el teatro me gustaría experimentar con alguna obra de teatro. Pero si no, que se me ocurra ahora, no, salvo eso. El cine, tal vez. Bueno, el cine, ¿por qué no? Un guión de cine estaría bien también trabajar en eso. Tal vez más que el teatro incluso. Pero bueno, es una escritura muy aparte, ¿no? No tiene mucho que ver o tiene que ver, pero no es un trabajo como el que podemos hacer en solitario, digamos, ¿no? Bueno, el guión se puede escribir, pero yo me imagino que desde de la escritura del guión a la posibilidad de filmarlo, eso pasa por un montón de gente y un poco el trabajo solitario de uno va mutando en otra cosa, ¿no? Claro. Horacio, en tu caso. Sí, muy parecido a lo que cuenta Diego, porque también el teatro es lo primero que me aparece, que de hecho últimamente, este año, tuve muchas ganas de decir, bueno, me meto a escribir. Yo escribir ahora hace muchos años de una manera muy clásica, leyendo teatro y pensando, bueno, se debe escribir así, pero leyendo clásico, teatro clásico, sobre todo, bueno, Roberto Art, Florencio Sánchez, yo que sé, teatros de esa época, y a partir de eso fui a escribir una horita que me pareció digna en su momento, hace muchos años. Hoy en día no la considero, pero bueno, me vino bien por la estructura. Y creo que la diferencia, el cine también me gustaría, pero claro, siento que hay una parte técnica ahí que me limita mucho con el guión cinematográfico. Con el teatro uno entiende que es bastante más sencillo, aunque sí lo que me pasaba era que sentía que estaba muy perdido en relación a... No voy mucho al teatro, lamentablemente, fui en otro momento mucho. Entonces mi idea del teatro es una idea que no es seguramente la del teatro actual. Entonces traté de leer un poco qué era lo que se estaba haciendo en este momento para tener un poco más de idea, ¿no? Porque lo necesitara desde lo creativo, sino como para... Y bueno, y eso no me largué a escribir, pero estuve conversando con gente que escribe teatro y ahí como un poco más cerca. Y el guión cinematográfico, sí, yo me acuerdo que leí hace muchísimos años Pepe Corvino, una novela de Enrique Strázula que había conseguido en la feria de Tristán Narvaja, y cuando la leí dije, wow, me encantaría hacer, yo tendría 20 y pocos años, llevar al cine esta novela, y después me di cuenta que el cine era un mundo muy difícil, muy económicamente muy difícil para mí, por lo menos me anoté en aquel entonces en un lugar que había unas becas y no quedé, y bueno, después me olvidé del cine porque dije, bueno, no, este, lo que a uno le puede gustar mucho o me podría gustar mucho sería así, que bueno, que alguien hiciera un guión a partir de una obra, pero ya escribir un guión creo que bueno, implicaría aprender y como decía Diego, también habría que ver qué queda de eso después, entonces creo que me inclino más por el teatro también porque el teatro tiene la gente ahí, tiene la gente cautiva, entonces debe estar buenísimo eso también de ver qué está pasando con esos que lo están mirando en ese momento. El cine después es difícil de seguirlo desde ese lugar, digo. Claro. Bueno, mencionaste que leías en su momento algo de teatro, que te habías interesado un poco más por lo de ahora, y eso me da pie para lo próximo que quería hablar, que es el tema de
la lectura, porque yo creo que seguramente ustedes también estén de acuerdo, todo escritor es también un gran lector, van muy de la mano. Así que quería que me cuenten un poco a quiénes admiran ustedes literariamente y qué leen. Eso, leen clásicos, leen contemporáneo, consumen literatura rioplatense. Bueno, vos, Diego, ahora que estás radicado en Francia ya hace un tiempo, te volcaste más como para la literatura europea, francesa, y vos, Horacio, consumís mucho literatura de acá para ver como el mercado en el que te estás manejando, consumís un poco de todo, que lo que quieran contar en ese sentido de referencias literarias, digamos. Arranco yo, si quieren. Dale. Eh, yo leo históricamente, sobre todo, históricamente porque digo que hace muchos años que me gusta, ahora estoy mucho más desprolijo y leo mucho más de todo un poco, pero durante mucho tiempo leí muchos autores latinoamericanos y sobre todo rioplatenses. Me gustaba conocer lo que se hacía en Argentina y leer lo que se hacía acá porque bueno, se hablaba de la misma manera que un poco y muchas veces los escenarios eran los escenarios que conocía, y entonces, así como autores que he seguido a lo largo del tiempo, más allá de los este, de los más conocidos, como Borges, o cuando era más joven, Cortázar. eh, bueno, Roberto Art, Los Siete Locos y Los de Lanzallamas fueron dos novelas que me encantaron en su momento, me gustaron muchísimo. También Los Cuentos del Jorobadito, pero sobre todo esas dos novelas enganchadas. Me acuerdo haber escrito un poema en aquel entonces vinculado a eso. Haroldo Conti fue otro escritor que me gustó mucho cuando lo conocí y me puse a leer mucho de su obra. Durante mucho tiempo era tan neurótico obsesivo que hacía ese tipo de cosas. Cuando me gustaba mucho un autor, me leía toda su obra y también me interesaba por su vida. Y coincidió que más de una vez cuando cruzaba Buenos Aires había una biografía de alguien que yo venía leyendo. Me acuerdo una de Roberto Art, bueno, una de Cortázar primero, una de Art después, y una de Conti, después que habían hecho Camilo Restivo no, Camilo Sánchez y Néstor Restivo. Y bueno, entonces fueron autores con los que fui de alguna manera dialogando y leyendo también a partir de su vida. Onesti fue un autor que me gustó mucho, que me impactó mucho siempre, y al que vuelvo cada tanto porque siempre lo encuentro distinto, siempre el distinto soy yo, pero de alguna manera también hay un trabajo con la... Y después últimamente, de lo último que he escrito, bueno, trato de leer lo que se escribe, sí, en ambas márgenes del Río de la Plata, más o menos, no puedo leer todo, algunas cosas son más accesibles de este lado, algunas cosas llegan y otras no, pero bueno, esas son las que se compran cuando uno viaja y de pronto le pasaron el dato, alguna librería, termina por tratar de conseguir algunos autores o algunas autoras, que de las últimas, bueno, Selva Almada fue de las que más disfruté, de las que he descubierto en los últimos años, pero Hernán Roncino también es un autor que me gusta particularmente. Y bueno, después los autores de este lado del río contemporáneos también leo a varios. Diego. Y bueno, sí, yo también leo mucho. Yo me desespero porque compro libros todo el tiempo, no lo puedo evitar y bueno, me van quedando y van quedando, se amontonan, y tengo un montón de cosas para leer ahí esperando y bueno, y ahí están, los voy leyendo cuando puedo, porque a veces también por algo que uno está escribiendo, necesita también leer otra cosa y bueno, así se van acumulando las lecturas. Yo también me reconozco mucho en lo que hizo Horacio, bueno, literatura rioplatense, he leído muchísimo, sigo leyendo, trato de estar muy al tanto de lo que se publica en nuestros países. No soy para nada fan de la literatura francesa, para nada, para nada. De vez en cuando, si escucho alguna crítica de algún libro que me llama la atención, bueno, voy a la librería, lo ojeo y bueno, si me gusta, lo compro. Pero
Creo que lo que más me gusta leer es literatura del Río de la Plata y, y literatura del siglo XIX, ¿no? Sobre todo, yo creo que me reconozco mucho mis mayores influencias son autores como Melville, Stevenson, Poe, Conrad, y después argentinos y, bueno, y uruguayos Onetti, Quiroga, Borges, Bioy, por supuesto, Piglia, Alt, bueno, ¿no? Mansilla, Sarmiento, vuelvo siempre a esos libros y ahora me está gustando mucho lo que escriben las chicas de la nueva generación, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, bueno, no son tan de la nueva generación, pero que están como ahora en primera plana. A mí me parece que lo que están haciendo está muy bueno. Selva Almada también. Pero bueno, siempre vuelvo a releer, uno siempre necesita también volver a sus autores preferidos. Leo también mucha historia y distintos temas que me interesan. Y ahora sí estoy leyendo, por ejemplo, que no había leído nunca y que tenía ahí como una deuda. Estoy leyendo a Celine y bueno, Celine me gusta, pero bueno, es que escribía en otra época y se nota, se ve, se siente, ¿no? Pero bueno, las lecturas, como decías recién, son interminables, son inacabables, ¿no? Y como decía Bolaño también creo que lo que está bueno es leer, digamos, ¿no? Y escribir es más una, una cosa masoquista, ¿no? Lo placentero, lo, lo bueno, lo genial es leer y, y la relación que uno entabla con los libros, ¿no? Porque también está esa cosa del libro físico. Yo intenté, por ejemplo, tener la tablet para leer el Kindle, ¿no? Que claro, es súper práctico. Y sobre todo para un escritor que mete ahí miles de libros Muchos libros. y los sacás cuando querés, súper práctico. Dije, bueno, acá ya está, me salvé, esto es genial. Y después de algunos meses, y no, a mí me gusta el objeto, me gusta el libro, me gusta tenerlo, me gusta tocarlo, me gusta agarrarlo de la biblioteca, me gusta subrayarlo, me gusta eh, estar rodeado de libros, ¿no? Está también esa relación de amor por el libro y de la lectura. Sí, yo creo que es de esas cosas que la tecnología no va a reemplazar, ¿no? No, Que haya un no. discurso de eso, no, me parece que no. Los dos mencionaron mucho volver a los autores. Y en ese sentido me puse a pensar la importancia de la relectura, ¿no? Que siento que hoy en día que salen un millón de libros y tenemos un montón de libros por leer y cosas nuevas y nuevas y nuevas, no sé qué tanto se le da lugar a la relectura y como Horacio comentaba, cada encuentro que vuelve cada vez que vuelve a la obra de Onetti es como que la encuentra de una manera diferente. Y bueno, les quería preguntar eso, ¿qué piensan sobre la relectura y si le dan como un lugar importante? Para mí es imprescindible, para mí yo vuelvo a releer libros que me han gustado o mis libros preferidos todo el tiempo, ¿no? No sé, los grandes momentos de depresión de mi vida, lo que me salvó fue leer Moby Dick. Y es así, y Una siempre frase. volveré a Moby Dick, y siempre volveré también al Señor de los Anillos. Bueno, son esas cosas, ¿no? Entre otros, ¿no? Entre muchos otros, eh, que son ya como amigos, ¿no? Como amigos entrañables y a los que uno vuelve siempre, ¿no? Y esa relectura siempre es distinta, ¿no? Siempre es nueva, siempre se enriquece porque nosotros también vamos cambiando y nuestra mirada va cambiando forzosamente, ¿no? Mm. Sí, totalmente. Como dicen acá, es difícil darse el tiempo, ¿no? Porque, claro, tenemos cosas también pendientes de leer. Entonces es algo que, bueno, Eso Sí, y las tentaciones del mundo bueno, sí, moderno, ¿no? Porque a esta hora
que uno se sienta a ver Netflix, ¿no? Y las series estúpidas que vemos, pues verdaderamente ya sabemos lo que va a pasar, por lo general, el 95%, y estamos ahí y decimos, ¿qué estoy haciendo perdiendo el tiempo acá? Me voy a leer, ¿no? Y esas tentaciones están también, ¿no? Como todo el tiempo, ¿no? Es difícil resistirse, es difícil, por más que uno sienta un placer inmenso en leer, ¿no? Lo otro está ya todo procesadito y listo para comer, ¿no? Y la lectura necesita un esfuerzo que por ahí ya a esta hora del día es complicado. Sí, Sí. totalmente. Sí, yo coincido, no sé si lo aplico tanto, o sea, como que teóricamente considero que es fundamental releer, pero no lo hago tanto como debería. Y creo que una de las cosas en contra que hay es el mundo en el que vivimos que te vende, por más que uno no quiera entrar, lógicamente, pero que termina entrando, como decía Diego también, en relación a otros dispositivos y otro tipo de cosas, en la novedad. Porque entonces, como hay novedades todo el tiempo, uno engancha en ir a buscar algo nuevo y no releer algo que ya conoce y que leyó hace años y que de pronto además lo va a leer desde otro lugar y a veces es una sensación linda y otras veces quizá no tanto, pero porque a veces de pronto alguien, no sé, uno leyó algo a los 18 años que le encantó y lo lee ahora con una capacidad crítica mucho mayor o con un bagaje de lecturas muchísimo más amplio y dice, "Fua, me había gustado esto a mí, ¿no?" Es como una cosa de... Pero bueno, le había gustado a otro que era uno también, de alguna manera. Hay también en eso una... A mí me pasa, por ejemplo, con Sobre héroes y tumbas, que lo leí, yo qué sé, cuando tenía 20 años, me acuerdo que primero lo conocí en un capítulo solo que se llamaba El dragón y la princesa, que venían unos libritos de Alianza 100, chiquitos, y justo coincidió, a mí me había dejado una mina en ese momento, estaba hecho pelota y justo tenía que ver todo lo que iba leyendo y dije, esto es maravilloso, o sea, no la volví a agarrar, no sé, me da como cierta cosa, no volví a agarrar casi nada de Sábado, lo consideré que era un autor para leerlo en ese momento y no necesariamente después. Pero también pasó eso, que uno como que tiene que hacer la elección de decir, bueno, ¿leo algo nuevo o leo algo que ya conozco? Y siempre te tira esa cuestión de decir, no, voy a leer algo nuevo y muchas veces se está engañando, porque probablemente dentro de los libros de los que hablaba Diego, que hablábamos, los libros a lo largo de la historia, los autores que nombró, que yo también admiro mucho, bueno, me acordaba de Poe y que lo vi sobrevolando en el libro Mosca de él, a Poe con una fuerza muy grande, que yo me acuerdo que compré mi primer libro, que era las traducciones de los cuentos de Poe, traducidos por Cortázar, y le habían sacado el prólogo de Cortázar cuando lo compré, me acuerdo, y no me importó, porque no tenía idea quién era Cortázar. Después, con el tiempo, dije, uy, me perdí. Eh, vale mucho más la pena, me parece, muchas veces sentarse a leer a Poe, que muchas de las cosas nuevas que hay hoy en día, con todo el respeto, y bueno, incluyéndonos a nosotros, para que la gente no diga, oh, pero este quién se cree que es, pero entonces, sí, creo que hay que releer más y no dejarse llevar tanto por esas luces que tienen las editoriales, que además funcionan así, ¿no? La novedad de ellos demora 3 meses y afuera, y ahora viene otra, y ahora viene otra, es como una cosa... Totalmente, totalmente. Bueno, justo hablando de autoras contemporáneas, preguntaron por acá, Diego, ¿qué opinabas de Mariana Enríquez? Porque asumo que hay una cierta similitud, al menos en A mí Mofas, la a mí, temática a mí me gusta cementerio, mucho. muerte. Sí, sí, a mí me gusta mucho lo que hace Mariana y aparte, bueno, ella viene haciendo lo de siempre, ¿no? El género del terror es lo suyo. Eh, yo creo que, bueno, yo también, ¿no? También empecé a escribir un poco en esa sintonía. Pero bueno, yo no era consciente tampoco que estaba escribiendo terror para nada. Yo siempre pensé que lo que yo escribía era más relacionado más con el fantástico, Claro, incluso en las esferas invisibles. Cuando empezaron a salir las críticas del libro, que lo marcaban como gótico, pampeano. Bueno, me encantó la denominación, todo bien, pero yo no era muy consciente que para mí era fantástico, ¿no? El género clásico del Río de la Plata. Pero bueno,
sí, evidentemente hay mucho de eso. Así que sí, lo que hace Mariana a mí me gusta mucho, lo que hace Samantha también. En otro registro, María Gainza, me encanta. Y Selva Almada también, sí. Y después, bueno, en los varones, y dentro del género Lamberti, ¿no? Que me parece un capo. Y después, respecto a las novedades, lo que decía Horacio, yo no tengo mucha paciencia con los libros. Y no tengo tampoco mucha culpa, ¿no? De dejar un libro, para nada. Hay tanto para leer, ¿no? Y no porque el libro sea, no porque me asuste cierta dificultad, todo lo contrario, sino porque, bueno, a veces la historia no entramos en la historia o no entramos en ese tipo de estética o no como lectores y, bueno, yo no tengo ningún problema en abandonar libros y eventualmente volverlos a agarrar más tarde, porque a lo mejor es simplemente un momento de timing, es un momento de que no es ese momento ese momento en particular, ¿no? El que puedo leer ese libro. Y bueno, lo volveré a agarrar más adelante y a darle otra oportunidad más adelante. Y si no funciona, no funciona. O sea, no me da vergüenza decir, por ejemplo, que he intentado leer a Proust 15 veces y no paso de la página 50 del primer tomo. Bueno, qué sé yo. A lo mejor en algún momento hay que dejar de insistir, ¿no? No, porque sin duda. Yo no llegué ni a la tampoco. Me parecen fabulosas las primeras 50 páginas En busca del camino de Swan, pero después se me hacen insoportables. hasta arriba. Demasiado, demasiado, ¿no? Y después pensar que hay 7 tomos más así, no. Y bueno, y no me pasa lo mismo con Dostoyevsky, que tal vez podría pasar algo semejante, ¿no? No tiene que ver con la extensión, no tiene que ver con. Pero bueno, son. Y tampoco es grave, no es grave y bueno, y como te digo, siempre se puede volver a intentar y a lo mejor en alguna de esas, eh, por ejemplo, Montaigne que es un autor que no se puede leer antes de los 50 porque necesitas cierto bagaje, necesitas cierta experiencia de vida incluso para leer a Montaigne, que a los 20 años no podés leer a los 20 años a Montaigne. Bueno, a lo mejor lo mismo es En busca del tiempo perdido, volveré a intentarlo. Sí, como decía también Horacio que le había pasado con un libro, hay momentos para todas las lecturas y también hay tantos lectores y tantos escritores que no pasa nada porque vos no entres con un libro, seguramente 1 millón de personas sí lo van a hacer. Claro, por supuesto. Sí, sin duda. Bueno, para las personas que se fueron uniendo un poco más tarde, estamos conversando con Horacio Cavallo, escritor uruguayo, y Diego Muzio, escritor argentino. Bueno, esto después va a quedar grabado y subido, charlamos un poco de literatura. Y ahora, como para ir cerrando, les quería pedir una cosa que a mí como lectora y seguramente a muchos me encanta, y es que nos lean un pedacito, un pasaje de algo de su obra, lo que quieran, lo que tengas ganas, porque siempre está bueno como que escuchar el texto con la voz del autor, siento que le da como otra dimensión que está buena. Así que si tienen por ahí algún pasaje cortito, algo así como para cerrar y que la gente se quede con esto también, estaría bueno si se animan. El que quiera Sí, empezar, que se mande nomás. yo voy si quieren. A ver que no tengo mucha luz, pero bueno. Leo el principio del cuento que está en este libro que sacó Ocho Ojos, que se llama algo parecido a un don, y el cuento se llama Maniobra de Heimlich. Julia dobla la punta de la hoja y cierra el libro. Lo apoya sobre la salida de baño a la altura del vientre. Recorre los rostros de los huéspedes que se mueven lentos en la piscina de aguas termales. Un hombre a quien se le está empezando a caer el pelo observa cada movimiento de una niña que insiste en saltar en la parte más profunda con los brazos pegados al cuerpo. Su madre hojea una revista. Cuando pasa las páginas levanta la mirada para buscarla.
Al momento de saltar, la niña reclama su atención. A veces la madre la mira caer y otras solo le hace un comentario sin levantar la vista. Lo primero que ve Julia de Ricardo es su espalda. Él entra al agua antes de que cierre el libro y se acerca al centro de la piscina dando pasos cortos. Cuando el agua caliente lo abruma, da un pequeño salto y se sienta en el pretil. Mantiene las piernas dentro y respira hondo. Un pájaro trina. Julia y Ricardo lo buscan con los ojos. Ella piensa que es una grabación que reproducen los altoparlantes. Él, que tiene un nido entre las plantas que crecen en ese rincón favorecidas por la humedad y la luz del sol. Descarta enseguida la idea del nido y se da cuenta de que es un pájaro que se acerca cada día desde el bosque que rodea el hotel. Julia mira la espalda de Ricardo, se confunde. Ella no es de mirar así, aún sabiendo que no será vista. Se siente tranquila, como si la espalda fuera la responsable de su tranquilidad. Una espalda atlética, pálida, salpicada de lunares amarronados que se fueron volviendo negros. Reconoce los años del hombre en su espalda, como hacen algunos botánicos por los círculos en los troncos de los árboles. Sabe que comparten un mundo, que podrían pasarse horas hablando de las cosas que los rodeaban a los 5 años, a los 20, a los 40. Nombrar actores de teatro o televisión, palabras que ya no se usan, diferentes tipos de alimentos que dejaron de verse, pero que quedaron alojados en ellos y que los vinculan a veces a la escuela o a algún familiar. Dejo por ahí. Precioso, Horacio, muchas gracias. Bueno, yo leo un poema cortito. Spitfire. Quien quiera derribarte, tu enemigo, vendrá del lado del sol. Desconfía de la luz y teme la tiniebla. Que tus ojos vaguen libres en el cielo, pero que tu corazón sea oscuro y terrible como un gato muerto. Lo más importante se reduce a esto. Debes predecir el advenimiento del relámpago. Solo en ese momento verás lo que te sea dado ver. Halcones, huracanes, luz de luna, tifones o trompetas de Jericó, que otros usen eufemismos para enaltecer sus máquinas, guarda secreto el nombre de la tuya. Cuando despegues no te despidas, ni te exhibas al aterrizar. El fuego se somete a la tierra y es tu derecho regresar con él. Lo que destruyas en el aire, pertenece al aire. Muy lindo. Muy lindo y muy distintos los dos, ¿no? Ilustra perfectamente todo lo que venimos charlando de la diversidad de los géneros. Bueno, muchísimas gracias, Diego y Horacio, por sumarse, por la buena onda, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron mirándonos. Un No, gustazo, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto igualmente. Nos Bueno, vemos. muchas gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chao. Chau, chau. Chao, chao.